Hoy hubo reunión justamente entre los especialistas de salud, de nación, de ciudad y de provincia. Se está planteando regresar a la fase 1. La provincia de Buenos Aires dijo puntualmente: quiero regresar a la fase 1, y me quiero hablar con Omar Sued, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología al respecto. Omar, muy buenas noches. Acá Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, preocupado honestamente por el crecimiento de casos diarios y obviamente quería escuchar tu reflexión al respecto. Vos la semana pasada me decías en la radio que es momento de pensar cómo seguimos antes del 28 de junio, que no tenemos que esperar tanto. ¿Cómo lo ves? Sí, claramente los casos siguen estando a niveles altos. Escuchábamos que las terapias están, digamos, avanzando, la ocupación en un 2% diario. Esto significa que hay que preocuparse, ¿no? Hay que mirar de cerca cómo van las cosas, las medidas las vamos a tener que ir mirando día a día, y si la situación sigue en los próximos 10 días aumentando, es claro que hay que tomar medidas, ¿no? Es claro que hay que tomarlas. Hoy yo decía que la provincia de Buenos Aires, por información que tenemos, está solicitando volver a la fase 1. ¿Te parece una medida acorde a los números que estamos viendo, o es un poco apresurado decir, bueno, hay que volver a todos a nuestras casas y solo hacer compras en casos recontraexcepcionales? Sí, hay que evaluar, digamos, la situación en cada lugar. No todo el AMBA está igual, ¿no? La situación es diferente en diferentes distritos, en diferentes municipios, y entonces quizás hay que revisar la situación un poco más al detalle, y no necesita cerrarse todo el AMBA, ¿no? Todos los partidos del AMBA. Lo que sí es claro que hay que hacer algo, y ese algo significa que hay que expandir mucho más el testeo, identificar más los casos y disminuir la circulación. Tenemos un montón de herramientas todavía, además, para disminuir la circulación sin llegar a la cuarentena total que tuvimos hace 60 días o 70 días, cuando ahí sí que había 10% solamente de movilidad, ¿no? Entonces hay que evaluar. Cerrar otra vez al 10% genera obviamente otra vez un retraso económico, más angustia, más ansiedad. Es más difícil ahora que ya hemos abierto todo. Pero se puede, digamos, eventualmente ir acompañando con algunas otras medidas. Omar, estás compartiendo pantalla con los runners, o por lo menos hasta hace segundos compartías pantalla con los runners de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te pasó cuando viste, porque vivís en la ciudad, sos un vecino, además de ser un especialista infectólogo, calculo que te preocupa por vos, por tu familia, este tipo de imágenes? ¿Qué te pasó y te parece que reviste la gravedad que muchos le están dando al tema, o nos estamos asustando de más? No, yo creo que los runners son un síntoma más de toda la falta de cuidado que estamos viendo en diferentes aspectos en la ciudad. Uno sigue viendo en la calle gente, grupos de amigos charlando, uno sigue escuchando de gente que se está juntando, ve actividades grupales que no deberían llevarse a cabo, porque uno tiene que mantener la distancia, ¿no? O sea que el hecho de por sí que la gente pueda salir a correr en condiciones de seguridad no está mal. Lo que está mal es que se amontonen la gente en todos estos espacios. Y el hecho también es un poco, digamos, discrepante, en el sentido de que hay algunas actividades que se podrían hacer con seguridad y no se están haciendo, justamente para evitar la movilización, para evitar los transportes públicos, y sin embargo estamos permitiendo a la gente que salga a correr, ¿no? Entonces por ahí también un poco de alguna manera de contradicción. Igualar, sí, ¿no? Evitar estas contradicciones. Pero sí, claramente los primeros 2 días para mí se me talló el corazón, digamos, tanta gente amontonada, gente que nunca había corrido en los últimos 5 años, justo tenía que ir a salir ese día a las 8 de la noche, y por ahí era esta necesidad de expresar este deseo de salir, ¿no? Pero bueno, pareciera que estos últimos 2 o 3 días ya está la situación un poco más controlada en ese sentido. Omar, la cuarentena indudablemente en el AMBA va a continuar, probablemente con algunas restricciones mayores. ¿Por cuánto tiempo imaginás que va a ocurrir esto? Yo no te pido precisiones respecto a hacer futurología, pero sí para que todos podamos entender que, por ejemplo, durante el invierno difícilmente podamos relajar estas medidas, porque si no, colapsa el sistema sanitario. Sí, la verdad que hay mucha más relajación de la que uno le gustaría tener como epidemiólogo, infectólogo, qué sé yo, soy infectólogo, no soy epidemiólogo. Pero desde el punto de vista sanitario hay mucho más movilidad en una ciudad que está con transmisión
local en todos los barrios. No es un problema de un barrio, y uno en los hospitales escucha de gente que entra para una cirugía o que viene para un procedimiento y tiene una PCR positiva y no sabe dónde la adquirió, ¿no? Y esa es la peor situación, porque uno tiene que intentar reconstruir dónde se infectó y es muy difícil. Pero lo peor es que mucha gente de acá, de Buenos Aires, viaja afuera de la ciudad porque es personal esencial, porque es médico y va a trabajar a Formosa, por ejemplo, y de pronto llega con coronavirus y genera brotes, digamos, puede darle la chance. Muchos transportistas de mercadería en varias provincias han estado involucrados en esta situación de venir de Buenos Aires, que es un lugar de mucha circulación, infectarse sin querer, obviamente, y llevarse el virus para otra ciudad, ¿no? Entonces, por eso es importante y urgente que paremos la transmisión en la ciudad, aquí en Buenos Aires. Te hago la última, Omar, y te agradecemos mucho por tomarte un ratito para charlar con nosotros en medio de tanto laburo que tienen, lógicamente. ¿Cómo sigue la situación, cómo venís siguiendo la situación, mejor dicho, en el mundo? Estamos viendo muchos casos de rebrote y muchos mandatarios que están tomando nuevamente medidas de confinamiento. ¿Cómo lo vienen siguiendo? Sí, la cuarentena sigue en muchísimos países, casi toda Europa sigue manteniendo cuarentena. La semana pasada o la anterior había habido como un repunte de abrir actividades que se tradujeron también en un repunte de casos, entonces muchos están frenando otra vez algunas de estas actividades. Se sabe que no vamos a poder volver a una normalidad como la de antes por varios meses, y la nueva normalidad se está demorando. En China se volvieron a identificar casos en Pekín asociados a otros mercados, o sea que también están de cuarentena otra vez absoluta, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay situaciones que vamos a tener que seguir mirando muy de cerca. En Resistencia se empezó otra vez con la cuarentena. En la ciudad de Buenos Aires vamos a ir mirando estos próximos días, 3, 4, 5 días que vengan, cómo van los casos. Ojalá que estos 2 últimos días, que parece ser un poquito menos, no sea el efecto del fin de semana y realmente veamos durante la semana que viene que empiecen a bajar, pero el porcentaje de positivos sigue demasiado alto con respecto al total de los testeos, o sea que hay que seguir esperando de que haya que aumentar esta actividad de testeo para poder estar seguro que la cosa está mejorando en la ciudad y que empecemos a ver que las terapias de los hospitales se empiecen a bajar. No es tanto tampoco el problema inmediato de las terapias tienen todavía un poco de capacidad. El problema es que todo el resto del sistema que se encarga de ir casa a casa, identificar los casos, identificar los contactos, que se debería hacer en todos los pacientes. Claro, vos lo podés hacer cuando tenés 100, 200 pacientes cada día, pero cuando tenés 1000, cuando tenés que hacer 4000 búsquedas de personas, ¿no? Si buscas 4 personas por cada caso aproximadamente. Entonces, lo que te desborda es el sistema de salud pública, ¿no? Te desborda toda esta parte de vigilancia que te genera mucho caos, esto de tener que ir cada día a un geriátrico, a una clínica, a un centro, a un barrio, digamos, porque empiezan a aparecer brotes en todos los lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de barajar otra vez y dar de nuevo y organizar un sistema grande de búsqueda de contactos, un compromiso, un involucramiento mucho más masivo de toda la comunidad, de muchos actores sociales que puedan realmente aumentar las oportunidades de testeo y poner a la gente que tiene síntomas aislada para que no contagie. Y eso también que sepa la gente. Claro. Si hay alguien que tenga fiebre o un poquito de tos o un poquito de pérdida de olfato o un poquito de dolor de garganta, no puede ir a trabajar, aunque sea esencial. No puede ir a juntarse con amigos, aunque crea que puede salir al parque esta tarde, que no puede visitar gente mayor, por lo menos, digamos, hasta que esté seguro de que no tiene coronavirus, y para eso se tiene que hacer alguna Totalmente. Omar, te agradezco muchísimo de verdad por cada vez que llamamos te tomás un rato para charlar con nosotros, y eso se valora, y también el enorme laburo que estás haciendo para cuidarnos a todos, en definitiva. Un abrazo enorme. Gracias. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, acá en Conflicto de Intereses. Si nosotros cambiamos